Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es día 2 de mayo de 2021. Ayer era el día del trabajo y de los trabajadores, el día de San José Obrero. Y orábamos con poder para que el Señor le dé a todos los obreros el bien de su sustento, de su salario, la fuerza, la energía para trabajar dignamente y ganarse el sustento, para poder mantener su familia y para poder vivir dignamente. Que con lo mucho o poco que tengamos seamos capaces de practicar la caridad, de ver en el otro una opción igual para escalar el reino de los cielos. Hoy, en este quinto domingo del tiempo de Pascua, vamos a pedir al Señor que nos permita permanecer pegados al tronco, a la vid. Y nosotros, como buenas ramas, demos flores y frutos a tiempo, porque al final, dice la palabra, por sus frutos se conocerán. Dice la palabra de Dios hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versos 26 al 31. En aquellos días llegó Pablo a Jerusalén. Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían muchísimo miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. El marco de esta lectura lo conocemos, lo hemos repetido todos los días. Pablo había comenzado una terrible persecución en contra de los cristianos. Los perseguía, los encarcelaba, los metía presos, los mataba si era preciso y necesario. Y desató un terrible temor en su contra, un miedo espantoso en su contra. Él representaba persecución y muerte. Y de él, lógicamente, los cristianos no querían saber, sino solo para orar por él quizá a fin de que se convirtiese. Pues, ¿qué sucede? Que se convierte, que es tocado por Dios, por Cristo, y está resucitado. Que el Espíritu Santo de verdad viene a habitar en él, en esa historia que súper conocemos. Camino a Damasco, cayó de su propio orgullo y soberbia, quedó completamente ciego, fue a reposar en una casa durante 3 días, un tal Ananías fue, le oró, le impuso las manos, vio de nueva cuenta y convertido comenzó a predicar el Evangelio por todas partes. Primero por su cuenta, pero en su tiempo sabía que tenía que ir a la raíz, a la iglesia, a Pedro, a Juan y a todos los demás. Y efectivamente lo que narra la lectura de los Hechos hoy es ese momento en que Pablo sube a Jerusalén para presentarse con Pedro, con Pablo, con Santiago, con Felipe y con todos los que encontrase por allí. Seguramente no con todos, estaban dispersos por muchos lugares, pero fue a encontrarse con la raíz, con la cabeza, con el primer papa, con el vicario de Cristo, con Pedro en persona. La primera reacción, ¿cuál es? Le tienen miedo, no lo conocen todavía, no creen que de verdad se haya convertido. Y si es una treta, si es una trampa, si es una forma para reunirlos, congregarlos y allí acabar con ellos. Tenían derecho a dudar y lo hicieron bien. Es precaución en fin de cuentas, es preservar la vida. Y era lo que tenían que hacer para poder continuar bien con la obra de Dios. Sin embargo, alguien intercede. Bernabé, que ya lo conocimos, Bernabé, este converso, este hombre que fue el que vendió todo su terreno y le entregó el dinero a los apóstoles en un principio, este santo varón que convivió con Pablo, que estuvo con él en los primeros viajes misioneros, es el que lo trae, lo presenta y da testimonio de él. Una buena amistad y un tesoro, dice la palabra, que es lo mismo. Quien encuentra un amigo, encuentra un gran tesoro. Pues Bernabé y Pablo habían hecho esa mancuerna perfecta. También otro niño de nombre Juan Marcos, que es después el que va a escribir el Evangelio según San Marcos, aunque se le separó en algún momento dado. Sin embargo, esta mancuerna, esta amistad comenzaba a dar frutos. A Pablo le tenían miedo, pero a Bernabé le creían. De hecho, fue a Bernabé a quien enviaron para ver si de verdad los gentiles estaban recibiendo al Espíritu Santo y lo que se predicaba y de ellos se decía era real, si habían aceptado el Evangelio como se comentaba por ahí. Por lo tanto, le creyeron a Bernabé. Sí, de verdad se convirtió, me contó la historia, me contó cómo camino a Damasco sucedieron tales y cuales cosas. Y ante la presencia de Pablo y el testimonio de Bernabé, y seguro de algunos más,
creyeron, fueron poco a poco aceptándolo, y este se adhiere no a su propio credo, no a su propia secta, no a la iglesia que Pablo viene a fundar, sino a la iglesia de Cristo, no sobre la cabeza de Pablo, sobre la cabeza de Pedro, no con la enseñanza de Pablo, quizás el más inteligente de todos, sino en la enseñanza de Cristo, y la que Cristo le dejó no a Pablo precisamente, sino a Pedro y a los demás apóstoles y discípulos, y a través de estos también a Pablo. Entonces es importante que pertenecer, estar con, ser parte integrante de la iglesia es fundamental para que el evangelio se predique bien, porque de lo contrario podemos predicar cualquier cosa, pero lo importante no es predicar cualquier cosa, es predicar el evangelio de Cristo. Ahí podemos hacer una imagen del apóstol San Pablo. Pablo, antes de la conversión, cuando se llamó Saulo de Tarso, era un hombre religioso, lo sabemos. Era discípulo de Gamaliel, y para ser discípulo de Gamaliel, por lo menos tiene que tener una buena posición económica, fama de la buena como fariseo, y tenía que ser definitivamente un hombre religioso, temeroso de Dios, con cierto conocimiento y con hambre por conocer más, defender más la ley de Moisés y todo lo que significa ser un buen judío y un mejor fariseo. Y Pablo reunía estas categorías, estas características, y fue discípulo de Gamaliel. Por lo tanto, estamos ante un hombre religioso, realmente religioso, temeroso del Dios que él conocía y de la verdad a media que a él le habían enseñado, que era la verdad de un pueblo judío que definitivamente por el fanatismo religioso se había apartado del verdadero Dios. ¿Y qué pasa con muchas religiones? Que de eso mismo es de lo que padecen. Hombres y mujeres muy piadosos, muy religiosos, muy convencidos de Dios, muy ensimismados en unas leyes, en una idea, en un cumplimiento, en un convertir a media humanidad, pero solo a una religión. Realmente son grupos elitistas, en fin de cuentas, separatistas, fariseos. Justamente eso es lo que significa la palabra fariseo, separados. Y son grupos que se predican. Entonces, ¿qué pasa con este Saulo? Que tiene un encuentro personal con Cristo resucitado. Y pasa de ser un hombre piadoso, un hombre religioso, un fariseo, a ser un hombre espiritual, guiado ahora por el Espíritu Santo de Dios. Ya no depende de lo que él sabe y conoce, de lo que él tiene. Ahora depende del Cristo que habita en su corazón, del Dios al que él alberga en sus sentimientos y del deseo que tiene no solamente de salvarse, sino primero de ser santo, porque esa es la verdadera vocación. El llamado que tenemos primero no es a salvarnos, es a ser santos. Y siendo santos alcanzamos esa codiciada salvación que también es promesa en fin de cuentas. Entonces en Pablo podemos encontrar esa perfecta imagen para ayudarnos a nosotros en un proceso de discernimiento y preguntarnos, quizás soy yo demasiado religioso, demasiado aferrado a unas creencias, demasiado fariseo, demasiado crítico con los que no piensan como yo, demasiado separatista y elitista. Y si todo eso soy, entonces no soy un hombre espiritual, soy solo un hombre religioso. Lo que le tenemos que pedir a Dios es que esta religiosidad que tenemos, sobre todo esta religiosidad popular, dé frutos abundantes, y nos convierta en hombres llenos del Espíritu Santo, de buena fama, con gran sabiduría, capaces de amar a Dios sobre todas las cosas, de amarnos como la obra maestra que somos de la creación, y de amar al otro, decimos siempre, como el camino más corto, más cercano, más propicio para llegar a Dios, y a través de Dios y con Dios llegar a nuestra propia salvación y ayudar siempre en la salvación de todos los demás. No podamos olvidar lo que es fundamental. Vivamos nuestra fe, vivamos nuestra religión, pero siempre invadidos por el Espíritu Santo de Dios y con el deseo expreso de pasar por este mundo siempre haciendo el bien. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús.
De ahora en adelante, Pablo va a hacerse amigo de los apóstoles, amigo de la iglesia verdadera, amigo del Cristo de la gloria y de su evangelio, de su enseñanza. Lógico, haciéndose amigo de este bando, se convierte automáticamente en enemigo de los que hasta ayer eran sus amigos y sus patrocinadores. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutió también con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo, si quieres, matarlo, acabar con él. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Los que antes eran amigos, ahora lo persiguen para matarlo. El perseguidor se convierte en perseguido. Y el que perseguía y mataba a cristianos se convierte en el protegido de todos los cristianos. El Señor que escribe derecho en renglones torcidos. Y que el fin último es procurar que todos los hombres se salven. Gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo de Dios. Leemos esto en 3 segundos y nos parece que fue así, pero no, fue todo un proceso de semanas, días largos, semanas, meses, años y si quieres, siglos. Todavía este proceso se está completando. Y ojalá que tú y yo podamos abrirle de una vez el corazón al Redentor, dejarlo habitar en nuestro interior. Y de esa manera también pongamos nuestro granito de arena en que el Evangelio llegue a todos los confines del mundo. Pídele al Señor, convierte mi religiosidad en una vida espiritual. Que yo le pueda sacar provecho a mi conversión diaria. Que viva mi religión dignamente, pero que mi meta esté siempre puesta en la acción del Espíritu Santo de Dios. Que Él con sus 7 dones descienda poderoso sobre la iglesia verdadera, tocando el corazón de nuestros líderes todos los días, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los seminaristas, de cada laico comprometido y de cada hombre y mujer que necesite conversión. Invoquemos al Espíritu Santo de Dios para que de verdad venga poderosa y portentosamente sobre nosotros y nos ayude en el crecimiento de la fe verdadera, predicada por Cristo a los apóstoles y por los apóstoles a la iglesia. ¿Cómo responde el Salmo 21 a esta primera lectura? El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Mira solo el primer verso de este salmo, léelo en casa con la familia, discierne sobre él y saca el provecho espiritual que tiene para ti y para tu casa. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desválidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. ¿No es hermoso realmente? ¿No es lindo saber que Dios será recordado, pensado todos los días, que es norte, guía, razón de ser de nuestra existencia, que nos conduce siempre por el camino del bien, que merece nuestra alabanza y que se complace siempre con la alabanza de sus hijos? Tenemos una segunda lectura tomada del discípulo amado, el que se recostó sobre el pecho de Jesús, al que no podemos negar que Jesús quería más y protegía más. No porque Jesús, al tener preferencia por él, quisiese menos a los demás. Es que los amaba a todos, pero a cada uno de una manera particular. Y todos tenemos derecho a ese tipo de preferencias, siempre y cuando no dañemos a los demás y conduzcamos a todos al encuentro personal con el Cristo de la gloria. Según San Juan, en el capítulo 3, versos 18 al 24, en su primera carta. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conocemos que somos de la verdad y tranquilizamos nuestra conciencia ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y lo conoce todo. Tenemos que amar a Dios, ese es el mandamiento principal.
Pero no olvidemos, la palabra dice, no me fío de las apariencias, yo miro el corazón. Pues tenemos que amar a Dios no porque digo yo amo a Dios, sino porque vivo con todas mis acciones amando a Dios. Y cuando por alguna razón me aparto de ese amor por mi pecado, reconozco mi pecado y mi miseria, regreso a la casa de papá por la puerta estrecha, el sacramento de la confesión, porque grande, amplio, anchísimo es el camino que lleva a la perdición, pero no fuimos hechos ni somos los hijos de la perdición. Por lo tanto, entremos siempre, volvamos a casa por la puerta del sacramento de la confesión, para poder hacer la procesión hacia el altar en cada Eucaristía y comernos al Cristo de la gloria. Esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, son las palabras consagratorias. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza en Dios. Y cuanto pidamos, de Él lo recibiremos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Está claro, no es pedir por pedir, no es pedir porque todo me lo merezco, es que pido a la misma altura en que conozco y cumplo siempre con su voluntad, conozco y cumplo sus mandamientos, porque eso es lo que de verdad le agrada al Señor. Que el hijo pródigo de vuelta a casa sea obediente a las enseñanzas de Dios y de la Santa Madre Iglesia Católica. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como Él lo mandó. En el nombre de Jesucristo, no de Apolo, no de Pedro, no de Pablo, no de Juan. Estos son solo canales que nos llevan a la gracia, cierto, pero tenemos que creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Nos quedan semanillas ya para recibir Pentecostés. Entonces preparemos el corazón para que todo nuestro ser en alabanza suba como oblación permanente a Dios al cielo, igual que Él lo hizo en su triunfante ascensión. Pero igual luego nos quedemos esperando Pentecostés. Toda una novena, todo un novenario de espera, para que podamos luego de una buena preparación celebrar la verdadera fiesta, descienda el Espíritu Santo de Dios y nazca la iglesia que Cristo vino a fundar, comience con su obra corredentora y ayude a las almas a salvarse. ¿Qué evangelio nos regala la iglesia hoy? Está tomado, según San Juan, en el capítulo 15, versos 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: realmente estamos en estos momentos importantes de la vida de Jesús, quizás los culminantes, y está haciendo como que una presentación en sociedad de Él mismo, de lo que significa su paso por este mundo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. ¡Qué introducción! Yo soy la vid verdadera. Yo soy el tronco. Mi papá es el labrador, es el dueño de la creación. Es el que en fin de cuentas tomará todas las decisiones. Si yo soy el tronco y a todo sarmiento que no da fruto lo arranca, nosotros somos los sarmientos, las ramas, los ganchos de ese árbol del cual Cristo es el tronco. Nosotros somos las ramas. Y tenemos un solo propósito, y no es dar frutos, permanecer pegados al tronco. Porque solo permaneciendo pegados al tronco daremos fruto. Fruto abundante, fruto que le agrada a Dios, fruto con promesa de salvación. Luego que uno mira eso de esa manera, se pregunta: soy el sarmiento, soy el gancho, soy la rama, está bien. ¿Qué pasa con una rama cortada que solo servirá para tirarla al fuego y que arda? Bueno, si es una buena leña todavía puede dar carbón.
Pero aún siendo una buena leña, si es simplemente apiñada en un rincón, traerá sabandijas, ratas y todo tipo de porquerías. Por lo tanto, lo que más nos conviene es permanecer pegados. Allí los frutos de salvación son seguros. Permanecer en Cristo, sin divisiones, sin sectarismos, sin ningún tipo de protagonismo. En la iglesia, el único protagonista es el Cristo de la gloria y todos los demás solo sarmientos, solo ramas, que si nos apartamos del tronco se seca, no da fruto y será arrojada al fuego. Esa introducción te tiene que hacer reflexionar y pensar y convertirla en oración. Señor, permíteme permanecer siempre pegado a ti, haciendo que mi corazón con tu corazón pueda latir y que mis pasos solo se muevan al ritmo de tus pasos, caminando sobre tus huellas, porque éstas conducen a puerto seguro, nos llevan a esa mansión con duración de vida eterna que tú prometiste que irías antes que nosotros a preparar cuando fuese nuestro día de llegada. Ustedes ya están limpios y las palabras que les he hablado permanecen en mí y yo en ustedes. Estamos limpios, qué bueno que estamos limpios, mas no es suficiente. Están limpios y purificados. Para continuar limpios y purificados y poder tender a la promesa del reino, tenemos que permanecer pegados al tronco. Fuera del tronco no hay salvación, podríamos concluir. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Qué lindo dice ahí, óyelo. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Yo soy el tronco, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Fuera de Cristo no hay salvación. Está dicho de mil formas y maneras. Entonces la clave es: volvamos a la casa de papá. Esperemos la fiesta de la Ascensión. Esperemos Pentecostés y salgamos sin miedo a proclamar el Evangelio. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y lo echan al fuego y arde. Más claro no canta un gallo. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que deseen y se les realizará. Dijimos antes, hay que pedir, pero hay que pedir pegados al tronco. Hay que pedir no porque me lo merezco, sino porque cumplo con los mandamientos de la ley de Dios, vivo en la presencia del amor de Dios. Y otra vez, si peco, si me aparto, regreso por el sacramento de la confesión. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Ahí dice discípulos, a mí me gusta pensar, así serán testigos de Cristo, verdaderos testigos, como lo fue Bernabé de Pablo, para defenderlo del miedo que todos le tenían, como debemos serlos los unos de los otros para cuidar el proceso de salvación al que somos sometidos, pero sobre todo como tenemos que serlo del Cristo de la gloria. Testificar con nuestras palabras y con nuestra propia vida que Cristo vive, que es real, que está con nosotros y que está de nuestra parte. Que el amor de Dios toque nuestro corazón en esta mañana santa. Que el Espíritu Santo descienda con su poder. Que podamos cumplir con su santa voluntad. Una vez más, hermano, reza con poder. Que el Señor bendiga ese matrimonio, esa familia, esa casa. Tus hijos, ¿cómo se llaman? Dale sus nombres ahora mismo al Señor para que Él salga a buscarlos como salió a buscar a Saulo de Tarso. Los tumbe de su pecado y los atraiga al redil, los deje pegados al tronco, pertenecientes a la iglesia verdadera, y disfruten del amor de Dios en sus corazones, vivan gozándose este mundo que es bueno, pero trabajando siempre por su propia salvación.
Espíritu Santo de Dios, hazte cargo de esta isla completa y protégela de esta pandemia, igual del mundo entero. Escucha las súplicas y las oraciones del Santo Padre y de nuestro obispo. Bendícelo, Señor, con más vocaciones sacerdotales y religiosas, y ayúdanos siempre a crecer en santidad. Igual que el domingo pasado, otra vez tenemos la sierra por allí, vamos a ofrecérsela al Señor, y que el trabajo de nuestro vecino sea realmente fructífero y bendición para él y para toda la familia. Recemos para que el amor de Dios se quede portentosamente en nuestros corazones. Y tú conoces la consigna: busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete a este canal y al de la diócesis. Ahí te dejo las lecturas en la información del video, y tú vas a dejarme tus comentarios, tus sugerencias y tus intenciones para la Santa Misa. Te suplico, hermano, comparte este canal con todos tus contactos, te lo suplico, compártelo con todos tus contactos, dale like ahora mismo, eso es importante. Y también toca la campanita, te llegarán las nuevas notificaciones. Suscríbete y haz que tus amigos se suscriban también. Abre el corazón y de Dios recibe su santa bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.